Vamos a hablar sobre el salario mínimo. Empezaremos sobre la historia del salario mínimo. Vamos a trasladarnos a 1892 y 93. En esos años fueron un punto de partida muy importante para que los trabajadores tuvieran derechos laborales. Es decir, antes los trabajadores tenían trabajo, pero eran trabajos con jornadas laborales muy largas y por un salario que no era digno para que ellos pudieran sobrevivir. Es decir, no les alcanzaba. Ahora bien, pónganse a pensar. En esta fecha, en 2021, nosotros tenemos ciertos derechos cuando nosotros vamos a conseguir un trabajo. Nos dan seguro, nos dan pensión, etcétera, al final. Ahora bien, si nos ponemos a pensar a cómo era antes, los trabajadores no tenían ninguno de esos derechos y eran sobreexplotados. Trabajaban largas horas por un salario que no era el digno para ellos. Ahora bien, si este trabajador tenía una familia y esta familia estaba conformada por 2 hijos y una esposa, pónganse a pensar, ¿creen que habrían podido sobrevivir? La lógica les dice que no, porque los salarios no eran dignos. Hace muchos años Karl Marx dijo que el salario estaba determinado por la lucha entre los capitalistas y los obreros, y además que el salario mínimo que un trabajador debería recibir era el que le alcanzaba para que éste pudiera subsistir cuando laboraba y que le ayudara también a poder llevar alimento a su familia, y así la raza obrera no se extinguiera. Vale, ¿por qué les contaba todo lo anterior? Porque en 1894 en Nueva Zelanda se declara la primera nacional de salario mínimo. Este país es el primero en tener una ley nacional que defienda a los trabajadores y que les dé los derechos para que estos puedan trabajar de una forma digna y así recibir un salario digno. Esto se dio porque en 1893 hubo una huelga marítima en las costas de Nueva Zelanda. ¿Qué sucedió? Que los trabajadores se sublevaron contra la clase alta, es decir, aquella clase que era dueña de los recursos productivos. Como les decía, eran los dueños de los recursos productivos, entonces los trabajadores se sublevaron contra ellos. Al ver esto que sucedía en Nueva Zelanda, otros países, los trabajadores de otros países decidieron hacer lo mismo. Fue así que en 1896 un estado de Victoria en Australia también pone su ley nacional de salario mínimo. Y así le sucedió o le siguió Gran Bretaña o Reino Unido en 1909. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países decidieron unirse a la Ley Nacional de Salario Mínimo, porque como todos saben, la Segunda Guerra Mundial dejó pérdidas económicas a niveles estratosféricos. Entonces había mucha precariedad, no había empleo, los salarios eran muy bajos. Entonces muchos países también decidieron poner su ley de salario mínimo para que sus trabajadores pudieran subsistir y así sacar adelante la economía del país. Fue así, países que siguieron después de la Segunda Guerra Mundial a implementar una ley nacional de salario fue India en 1948, y Pakistán en 1961. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué es el salario mínimo? Pues el salario mínimo es la cantidad más baja que un empleador tiene la obligación de pagarle a un trabajador legalmente. Es decir, es lo más bajo que yo como empleador le puedo pagar a mi empleado por su mano de obra, por su tiempo. También el salario mínimo se estableció para proteger a los trabajadores. ¿En qué sentido? Para que los trabajadores pudieran recibir un salario digno y así no estuvieran expuestos a un bajo salario, a que un empleador venga y les pague mal. No, porque ahora, como existe una ley, la obligación del empleador es pagarle lo que la ley demanda. Entonces, ahí hay un marco legal en el cual el trabajador se siente protegido. Bien, hablemos un poco de la Organización Mundial del Trabajo. La Organización Mundial del Trabajo tiene por objetivo defender y promover leyes o proyectos sociales que ayudan a los trabajadores. La Organización Mundial del Trabajo está compuesta por 3 entes, representantes del gobierno, trabajadores y empleadores. Estos se reúnen cada año para poder dictaminar leyes o proyectos sociales que ayuden a que el trabajador pueda trabajar en un ambiente más social y digno para que pueda seguir creciendo. Bien. La OIT nació en 1946, fue la primera institución especializada que tuvo la ONU. Y nació por ello mismo, porque tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, los derechos estaban por los suelos de los trabajadores, no tenían los derechos suficientes. Entonces se decide crear esta organización que vela por el bienestar de los trabajadores y para que estos puedan seguir creciendo y que puedan laborar en un ambiente digno, ya que muchas veces, como han escuchado en muchos lugares,
hay trabajos que no se elaboran o no se trabajan en lugares adecuados. Entonces, la organización tiene por objetivo evitar eso. Ahora bien, el salario mínimo tiene consecuencias positivas y negativas. Empecemos por las positivas. Lo primero, ya no va a existir la explotación laboral. ¿Por qué? Porque ahora ya hay una ley que defiende al trabajador y que le da la obligación al empleador de que éste tiene que pagarle al empleado lo que le corresponde. No puede haber ni robo, ni un salario muy bajo, ya que hay una ley. Ahora bien, muchas veces estas leyes no se respetan, los empleadores no respetan la ley. Entonces, de hecho, ahora en día en la actualidad siguen habiendo lugares en los cuales no se les paga ni salario mínimo a las personas. Y entonces ahí ya se incurre en una violación de ley. Otra consecuencia, o digamos positiva, es que el gobierno ya no gasta mucho en el ciudadano. Es decir, vale, si yo no tengo empleo del gobierno, existe algo que se llama asistencia. Es decir, el gobierno me ayuda a mí en los meses que yo no trabajo. Cada año aumenta más el número de personas a los cuales el gobierno les da cierta remuneración para que puedan subsistir. En Estados Unidos se da más que todo eso. Vale, si un empleado tiene un salario mínimo, este empleado ya no va a necesitar la ayuda del gobierno porque va a tener suficiente dinero para poder subsistir en un periodo determinado de tiempo. Entonces, esa es una ventaja positiva del salario mínimo, ya que evita que el gobierno siga gastando y al mismo tiempo ayuda a que el ciudadano pueda subsistir de sus propios recursos. Ahora pasemos a las negativas. Las negativas es un poco más malo. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama inflación. Si yo como presidente o como gobernante decido aumentar el salario mínimo, al mismo tiempo aumentar todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo antes, digamos, ganaba $200 y ahora gano $300. Mi poder adquisitivo aumentó $100 más, pero al mismo tiempo, esto que me pagaron es un costo para la empresa. Es decir, la empresa incurre más en costos, aumentan los gastos de ella. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa aumenta los gastos? Por lógica va a tener pérdida. ¿Y cómo se hace para que una empresa no tenga pérdida? Pues fácilmente lo que voy a hacer yo como empresario es subir el precio de las cosas, porque al subir el precio me evito esa pérdida y lo que gaste al final va a ser amortiguado por lo que ingrese. Entonces al final, si incurre en un aumento del salario mínimo, al mismo tiempo va a aumentar todo lo demás. A eso se le conoce como inflación, alza generalizada de los precios. La consecuencia del salario mínimo, que es negativa, es que al aumentar el salario mínimo las empresas incurren más en gastos, como les decía anteriormente. Ahora bien, esto afecta mucho al desempleo. ¿En qué sentido? El desempleo aumenta al haber un salario mínimo más alto. ¿Por qué? Porque las empresas ahora no van a poder contratar a más personas porque van a incurrir más en gastos. Aunque aumenten el precio, si yo quiero tener más empleados, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que aumentar el precio y al final las personas no me van a comprar mi producto. Entonces también hay que ver eso, hay un límite. No es que solo es aumentar por aumentar hasta que el precio llegue al cielo, porque al final nadie me va a comprar. Ahora bien, además también, digamos, si yo soy el gobernante y digo que mañana ya hay una nueva ley de salario mínimo que estipula que el salario mínimo es $500, lo cual es muy improbable, porque eso se tiene que hablar con los tres entes, que son representantes del gobierno, trabajadores y empleadores. Como les decía, la OIT es una organización tripartita compuesta por tres componentes, o por tres sectores en este caso, que tienen que charlar para ver si esto es viable. Entonces, pero si llegara a pasar, entonces yo como empleador no me alcanza el dinero para poder pagarles a todos mis empleados. Entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a empezar a recortar el personal. Entonces el desempleo empieza a aumentar. Aumentó el salario mínimo, perfecto, pero también aumentó el desempleo en gran medida. Entonces, cuando un estado, un gobierno quiere aumentar el salario mínimo, tienen que hacerse estudios de este tipo, ya que no es solo por aumentar, sino que hay que ver cómo va a afectar al ciudadano, si le va a ayudar o si no le va a ayudar. Y también hay que ver la parte de los empresarios, si al empresario le es factible o si no le es factible, porque muchas veces sucede que los gobiernos piensan más que todo en su popularidad. Yo soy el presidente y yo puse una ley que aumentó el salario y soy lo mejor, pero al mismo tiempo no se dio cuenta de que afectó a la parte empleadora y a la parte trabajadora, porque ahora hay menos trabajo, hay más desempleo, y el empresario, como ve que no le es factible producir en cierta localidad, decide cerrar la empresa y irse para otro país o para otro lugar. Porque también hay que ver eso, el empresario no tiene ni un pelo de tonto, él siempre va a ir buscando maximizar su beneficio y minimizar sus costos. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Vale, habiendo explicado todo esto, ya vimos que el salario mínimo es la mínima cantidad que el empleador tiene la obligación de pagar a un empleado. Vimos las consecuencias
consecuencias positivas y negativas, cómo fue que se dio esto. Vimos que en el pasado no había ninguno de estos derechos que tienen ahora los trabajadores, que ahora, si se dan cuenta, los derechos tienen unas prestaciones muy buenas, tienen derechos muy buenos, lo cual antes no se tenía. Para que nosotros podamos ver y comparar la realidad, el futuro y el pasado, tenemos que primero haber leído sobre la historia de cómo sucedió todo, porque no todo nació de la magia, no todo nació de la manga, sino que hay antecedentes que nos muestran qué fue lo que sucedió hace mucho tiempo y cómo al transcurrir el tiempo hemos llegado hasta esta época en la cual nos corresponde a nosotros seguir, ya que nuestros antepasados hicieron lo que tenían que hacer. Ellos lucharon para que nosotros tuviéramos libertades, tuviéramos derechos. Ahora nos toca seguir a nosotros, seguir defendiendo los derechos. Habiendo mencionado todo lo anterior, como les decía, nuestros antepasados nos dejaron un patrimonio. Nosotros tenemos que cuidar este patrimonio, que son los derechos que nos han dejado, y no dejar que nadie los pisotee. Es por ello que me he tomado la libertad o la tarea de hacer esta pequeña investigación. Espero que os haya parecido y nada, hasta pronto.